Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Versículos 16 y 17 juntos. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia o contentamiento. Gracias, Señor. Ruego que nos enseñes, Espíritu Santo, límpianos, purifícanos, bendice este pueblo, limpia, Señor, de entre nosotros toda iniquidad y purifícanos, Señor. Danos, Señor, oh Dios, tu palabra para poder, Dios mío, vivir de acuerdo a tus decretos y a tu mandamiento. Bendícenos, Señor, limpia nuestras mentes, nuestros corazones, para que tu palabra haga tesoro en nuestros corazones. Te lo suplico, Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor, hermano. Y tratemos la forma y la manera de prestar mucha atención en esta hermosa y preciosa casi noche ya, que ya está cayendo ya la oscuridad. Bueno, si nosotros tenemos a alguien a quien seguir y a alguien a quien imitar, ese alguien es Jesús. Amén. Número uno, porque Jesús es Dios. Número dos, porque Jesús es el eterno Hijo de Dios. A su nombre. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, ese tiene al Padre. Lo alaba. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Y la Biblia dice que el que cree y confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, tiene al Padre. Y aquel que niega que Jesús es el Hijo de Dios, no tiene al Padre. ¿Cuántos creen que Jesús es el eterno Hijo de Dios? Amén. Entonces ustedes tienen al Padre. Y el Padre está entre nosotros. Y el Espíritu Santo está con nosotros y nos va a enseñar en esta tarde. Amén. A su nombre. Quiero que analicemos tres verdades muy importantes en estos versículos, desde el versículo 3 hasta el versículo 17. Número uno, ¿qué significa el bautismo? ¿Por qué me tengo que bautizar? ¿Y para qué me tengo que bautizar? Eso sería como una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario el bautismo en agua? Dado que pronto serán los bautismos en agua, quiero que todos aprendamos y que nos quede claro por qué.
Y de esa pregunta surgen varias verdades. Número uno, por obediencia. Bien ha dicho Jehová y el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. En los tiempos de Samuel, Jehová le habló a Saúl a través de Samuel: yo no me agrado de los holocaustos, de los sacrificios, de las ofrendas de carne. Más bien Jehová se agrada y toma contentamiento en su corazón de aquellos que ponen por obra sus mandamientos. Amén. En Juan capítulo 14, verso 21, el Señor hace una pregunta. En realidad, ¿quiénes son los que me aman? Y los que me aman, dijo Jesús, son aquellos que obedecen mi palabra y los ponen por obra. Estos son los que me aman y ellos serán amados por mi Padre y yo los amaré también, dice Jesús. Entonces, cuando nosotros encontramos estos pasajes, nos damos cuenta que, número uno, para poder, hermanos, obedecer al Señor y agradar a Dios, necesitamos obedecer lo que Él nos manda hacer. Ahora, dice la Escritura: entonces Jesús vino de Galilea Juan al Jordán para ser bautizado por él. Jesús en realidad no necesitaba ser bautizado, porque Él es el Salvador. ¿Cuántos creen que Jesús es el Salvador? ¿Cuántos creen que Jesús es la vida eterna? ¿Cuántos creen que Jesús es el eterno Hijo de Dios? Pero Él lo hizo en obediencia para que se cumpliese la justicia. Fue tan obediente Jesús a su Padre que le obedeció en todo. Le obedeció en todo. Le obedeció en todo. Ahora, la primera pregunta sería: si el bautismo en agua es un paso de obediencia, entonces podríamos decir que el bautismo no es una regla para poder ser salvos. No me entendieron. Quiere decir que el bautismo es un paso de obediencia y es obediencia a Dios y a su palabra, entonces quiere decir que el bautismo nos salva. ¿Cuántos creen que el bautismo salva? Pregunta: ¿dónde está basada nuestra salvación? En Jesucristo. En Jesucristo. En la gracia. ¿Qué quiere decir? Que para ser salvos no necesitamos hacer obras humanas. El ser humano necesita arrepentirse de sus pecados para alcanzar el perdón y la salvación de su alma. ¿Cuántos lo alaban? Ahora, es un paso de obediencia, y todo aquel que enseña que es necesario bautizarse para ser salvo, no hay base bíblica. Es una falsedad. Alguien que diga que el bautismo salva está incorrecto. No está en lo correcto, está en lo erróneo. Porque si el bautismo de Juan o el bautismo en agua salvara, no era necesario que viniera Jesús a morir. O si la salvación, escúchenme, o si la salvación me la pudiera ganar por méritos humanos, no hubiese sido necesario que Jesús hubiese venido a poner su vida por nosotros.
¿Qué necesidad tenía Jesús de venir a morir si en su muerte no tenía el poder para perdonar pecados? Encontramos pasajes hermosos y gloriosos como Lucas 23:43. Ustedes saben que Jesús fue profetizado que iba a morir entre malhechores. Y en Lucas 23:43 estaba un ladrón a su derecha y otro malhechor a la izquierda. Y Jesús estaba en el centro, porque Jesús es el centro. Jesús es el centro, Jesús es el todo. A su nombre. La Biblia dice que uno de estos malhechores se puso a renegar y a decirle y a injuriar al Mesías, a Jesús, y decirle: Maestro, si en verdad eres el rey de los judíos, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. No le estaba diciendo: acuérdate de mí, perdóname, que yo sí soy un malhechor, tú no. Pero sin embargo el otro tomó una actitud diferente. Y la actitud del otro fue: Señor, yo sé que tú estás ahí injustamente. Nosotros somos culpables. Cuando alguien toma la actitud de este malhechor arrepentido, es donde se alcanza misericordia. Cuando muchos dicen: yo estoy bien, soy malhechor, pero no me importa, no me arrepiento, sigo igual, que me lleve el diablo. Pues el diablo se lo va a llevar si no se arrepiente. ¿Sí o no? Pero sin embargo este malhechor se arrepiente y le dice: acuérdate de mí. Acuérdate de mí, yo estoy aquí o estamos aquí porque somos culpables, pero él es inocente, porque los mismos malhechores estaban confesando y el mismo diablo estaba quedando avergonzado que Jesús no estaba muriendo ahí por malhechor, sino que él estaba muriendo por nuestros malos actos y por nosotros que éramos malos. Cuando se alaban al Señor, este que está aquí es justo. Aún en la cruz, los labios extraños lo estaban exaltando. A su nombre. Y le dice: acuérdate de mí. Aquel malhechor, el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo. Aquellos que creen que el bautismo salva, yo sí entiendo y debemos de tener claro que todo aquel que ha sido alcanzado por Jesús, que ha sido perdonado por el Señor, debe de bautizarse, porque esos son frutos de ser verdaderamente convertido. Un verdadero convertido se debe de bautizar. No debe de estar ahí: el próximo año. No. Aquel que se ha convertido verdaderamente debe de bautizarse. ¿Se acuerdan de Lidia en el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles? La Biblia dice que el Señor le abrió el corazón, la transformó. Y ella se arrepintió de sus pecados y fue salva ella y toda su casa, y se bautizaron, dice la Biblia. A su nombre. Y estamos de acuerdo nosotros que todo aquel que tiene a Cristo y que ha sido salvo no debe de negarse a obedecer, porque el que no obedece y no guarda sus mandamientos no es de él. A su nombre. Ahora, todos aquellos que dicen que el bautismo es un requisito para la salvación, no hay base bíblica. Más bien lo contrario. Cuando aquellos estaban muriendo allá en la cruz, no había una piscina ni un lago ahí para ser bautizados. Sin embargo, el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo. ¿Se acuerdan ustedes de aquel eunuco que está en los Hechos de los Apóstoles? ¿Se acuerdan? Dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. ¿Y qué le dijo Felipe? Haz
creído? ¿Has confesado a Jesús? ¿Has creído en el Señor? Yo creo que Jesucristo es el eterno Hijo de Dios y creo que Jesucristo es el verdadero Cristo, Salvador eterno. Dijo aleluya. Entonces no pide nada. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente salva? El que creyere. El que creyere. El que creyere. Venga, aleluya. Mire capítulo número Marcos capítulo 16, verso 15. 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que no fuere bautizado, el que fuere bautizado será salvo. No, el que creyere. Ahí dice. El que creyera y fuera bautizado. No dice el que fuese bautizado será salvo. El que creyere. Como ya creyó en Jesús, como ya creyó en el Cristo, como ya confesó a Jesús, ahora dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hello, quiero que presten mucha atención acá. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no fuese bautizado será condenado. No, El que no no creyere. creyere será condenado. Entonces, ¿en qué calle? ¿Dónde aterrizamos? En el creer. En creer en Jesús. El que no creyere. El que no creyere será condenado. Amén. Por eso es que nosotros, si hay alguien que tiene que arreglar alguna situación en su vida, si no está casado, debe de casarse para ser bautizado. ¿De acuerdo? Amén. Pero hay creencias satánicas que como el bautismo salva, no importa si los van a meter al agua, y lo que van a hacer es bañarlos. Es a echarles un shower, un baño, es que van. Aleluya. Pero no van a hacer nada. Porque la salvación está y radica únicamente en Cristo, en aquel que murió, pero que no quedó en la tumba. En Él radica la salvación, y el que cree en Él será salvo, será salvo, será salvo, será salvo. Eso es lo bueno. Sí, Señor. Y que hay que tenerlo bien claro y presente. Que la salvación únicamente es un paso de obediencia. No es para salvación ni por condenación. Eso sí, que la Biblia dice: mas el que no creyere, allí sí. Pero ¿cuántos creen que Jesús es el Salvador? Amén. ¿Cuántos creen que Jesús es la vida eterna? Amén. ¿Cuántos creen que en Jesús está la salvación y el perdón de los pecados? ¿Cuántos creen que Jesús es la verdad? ¿Cuántos creen que Jesús es el camino, la verdad y la vida? ¿Y cuántos creen que nadie va al Padre si no es a través de Jesús? A su nombre. A su nombre. Ahora, dijo Jesús para que se cumpla la justicia, para que se haga justicia, y entonces Juan le dejó. Y entonces fue bautizado por Juan. A su nombre. ¿Fue bautizado por quién? Juan en el Jordán. Y Jesús se bautizó en obediencia a su Padre. Y todo aquel que se ha bautizado y se va a bautizar, lo hace por obediencia al Señor y a su palabra. Ahora, ¿cuáles son los resultados de ser obediente? De procurar obedecer al Señor,
de procurar obedecer sus mandamientos. ¿Cuáles son los resultados? Son gloriosos. Son, hermanos, resultados gloriosos y especiales. Y dice la Biblia, y cuando venía saliendo Jesús del agua, quiere decir que fue bautizado y fue sumergido en las aguas. ¿Sí? Sumergido en las aguas. Y que cuando venía saliendo de las aguas, en obediencia a su Padre, en obediencia a la palabra, dice que sucedió algo sobrenatural. Vio el Espíritu de Dios que descendía del cielo. Aleluya. Señor. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Gloria a Dios. Y venía sobre él. Y dice, y oí una voz del cielo, allá en las alturas. El cielo abierto. Y el que hablaba allá en el cielo era su Padre. Y su Padre decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Aleluya. Gloria a Dios. Quiere decir que cuando nosotros procuramos obedecer la voz de Dios y procuramos obedecer al Señor, los cielos se abren y el Señor comienza a derramar muchas bendiciones sobre nosotros. Y viene el Espíritu de Dios y nos guía y nos llena y nos fortalece y nos restaura, así como vino donde estaba Jesús, llega a los obedientes y los fortalece y los consuela y los llena. Fuerte ese aplauso. La gloria de Dios desciende sobre esta casa, la gloria de Dios desciende sobre tu vida, la gloria de Dios te levanta en esta hora. Fuerte, quita poder de Dios sobrenatural. Mi alma lo alaba. Oh, santo eres Jesús. Aleluya. Que va a ver la gloria de Dios. De esto se agrada el Señor. Aleluya. Gracias. De el que se obedezca sus decretos, sus mandamientos. Sí, Señor. El hermano leía esa porción de Malaquías. Es cierto que ya no estamos bajo maldición, porque Cristo llevó las maldiciones en la cruz. Pero todo aquel que obedece la palabra del Señor, dijo el Señor, trae las ofrendas y los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y yo os abriré la ventana de los cielos. No es porque traigas tus ofrendas o tus diezmos, es porque obedeces al Señor y a su palabra. Aleluya. Eso es diferente. Voy a llevar los diezmos a la iglesia a ver qué pasa. No. Es obediencia al Señor. Y cuando se hay obediencia en el bautismo, los cielos se abrieron. Y cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, la ventana de los cielos la va a abrir Jehová, no el pastor, no los que están al frente de la obra. El Señor abrirá la ventana de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Fíjate, es principio bíblico. Y no es una obligación, eso es nacido de Dios. Y debemos pedirle al Señor que nazca en nosotros eso, porque es como una llave que el Señor nos entrega y Él abre la ventana. ¿Quién tiene la llave de David? ¿Quién tiene la llave de David? La tiene Cristo. Cuando Él abre no hay quien cierre. Cuando Él cierra no hay quien abra. Y aquellos que obedecen su palabra, Él les abre las puertas y no habrá quien las pueda cerrar. Fuerte ese aplauso al Señor, hombre. ¡Aleluya! 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 Entonces, encontramos los grandes resultados de la obediencia. Aleluya. Son grandes. Habemos esposos. Dijeron, levantan la cabeza los que están casados. ¿No? Aleluya. Habemos esposos
que queremos que nuestras mujeres se nos sujeten y nos obedezcan, pero nosotros somos rebeldes al Señor y a su palabra. Quiere andar a la mujer como le da la gana, pero usted quiere vivir como le da la gana. Y el verdadero hombre de Dios que procura obedecer a Dios y a su palabra, el Señor todo se lo va ordenando, el Señor todo se lo va poniendo de acuerdo a la bendición para su vida. ¿Cuántos dicen amén? El obedecer tu palabra, Señor, eso me agrada. Pero en el obedecer, ahí está la bendición fuerte de esa palabra del Señor. Y Jesús fue exaltado. Mucha atención. Jesús fue exaltado. Amén. Jesús tiene el glorioso Espíritu de Dios sobre él. Cuando el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, reúnanse, estén unánimes, porque vendrá el Espíritu Santo. Y cuando venga sobre vosotros, Él pondrá en vosotros poder. Y entonces me seréis testigos en Judea, en Jerusalén y hasta lo último del mundo, de la tierra. Me serán verdaderos testigos. Cuando hay obediencia, el Espíritu de Dios se pasea entre su pueblo. Cuando hay obediencia, el Espíritu de Dios da poder a los obedientes. Fuerte ese aplauso. Y desde el cielo, a los incrédulos, a los que rechazaban al Mesías y los rechazan, se abrió el cielo y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Cuando tú obedeces al Señor, Él está contento. A su nombre. Aquellos 70 que envió el Señor en Lucas 10, dice que los envió en dos, y ellos y ellos obedecieron. Se fueron a evangelizar, a orar por los enfermos. Y los endemoniados eran libres, los enfermos eran sanos. Y regresan donde estaba Jesús y le dicen: Señor, los enfermos eran sanos, los endemoniados eran libres. Y dice la Biblia que el Señor se regocijó y les dijo: más bien no se regocijen por eso, regocijaos, porque nuestros nombres están escritos en el cielo. Esto es lo que sucede cuando hay obediencia. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Procuremos, es difícil, pero vamos a proclamar: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Trataré de seguir obedeciendo y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a vencer. Lo otro es esencial, glorioso. ¿Quién era el que venía en forma de paloma? El Espíritu Santo. ¿Quién era el que estaba siendo bautizado? Jesús. ¿Quién habló del cielo? El Padre. ¿Quién estaba allí en el bautismo de Jesús? Juan el Bautista. El Espíritu. Sí, pues sí. Pero lo que a donde yo los quiero llevar es a otra cosa. Pero ahí está Juan el bautismo, decirles que no, pues ahí está. Le dije: ¿quién vino en forma de paloma a Jesús? ¿Quién estaba siendo bautizado? ¿Quién habló del cielo? ¿Quién estaba en el bautismo de Jesús? Juan el Bautista. Juan. Ya no le dijeron Juan, pues. Pero está bien. Vuelvo, repito. ¿Quién estaba siendo bautizado? Jesús. ¿Quién vino en forma de paloma? ¿Quién habló del cielo? ¿Quién estaba en el bautismo de Jesús? El Espíritu Juan. Tienen que aprender. Vamos a ver. ¿Quién estaba siendo bautizado? Jesús. ¿Quién estaba siendo bautizado? Jesús. ¿Quién vino en forma de paloma? Espíritu Santo. ¿Quién habló del cielo? Padre. ¿Quiénes estaban en el bautismo de Jesús? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese es el bautismo válido. Todo aquel que diga lo contrario es adversario de Dios y de su palabra. Gloria a Dios.
¿Qué dijo Jesús en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, versículo 19? Que debíamos ir Por supuesto, ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos, toda criatura bautizándoles en el nombre del Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que el Señor ha delegado y ese es el bautismo que nosotros vamos a realizar. El bautismo en agua, en el nombre del Dios que habló de los cielos, en el nombre del Espíritu y en el nombre de Jesús que estaba siendo bautizado. Por el que se aplaudió. ¿Tienen defensa bíblica ustedes? ¿A quién adoramos en esta iglesia? Dios, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿En qué nombre se debe bautizar? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién estaba en el bautismo de Jesús? No va a decir Juan. Padre, del Espíritu Santo. Qué fuerte ese aplauso al que merece toda la gloria. A su nombre. A su nombre. Ese merece toda la gloria. La alabanza por los siglos de los siglos. A su nombre. ¿Qué es lo que hemos aprendido entonces? Número uno, que el bautismo es un paso de obediencia. Todo aquel que dice que debe de ser bautizado para ser salvo está rechazando a Jesús y su sacrificio. Y nosotros sabemos que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo y la tierra en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesús. Porque el bautismo no es un medio para salvación. Porque el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Ese mediador no es el bautismo, ese mediador no es María, ese mediador no es Pedro, ese mediador es Jesucristo, hombre que murió, pero que resucitó. Su nombre. Ahí está la clave. En el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles, llegó el apóstol Pablo a aquellas ciudades donde habían creído en el Señor, se habían convertido, habían confesado a Cristo. Pero él llega y le dice: ustedes conocen, han oído mencionar del bautismo del Espíritu Santo. Ni sabemos quién es el Espíritu, dijeron. Y entonces le dice el apóstol: si no saben de quién es el Espíritu, ¿en qué nombre fueron bautizados entonces? Porque se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya. A muchos ha querido engañar el diablo. Y a algunos los engañó el Satanás, y que el Señor los reprenda. Y habiendo sido bautizados en el verdadero bautismo, bajo la obediencia a Dios y a su palabra, lo engañaron y lo llevaron a bautizar por allá en otro nombre. Y no quiero que vuelva a pasar eso entre nosotros. Aleluya. Huir de la doctrina diabólica de Satanás, porque hay doctrinas que son de demonios. La sangre de Cristo es suficiente. Fuimos comprados a precio de sangre. A nosotros no fue el agua que nos lavó los pecados, fue la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y por supuesto, en obediencia me debo de bautizar, porque entonces Él abrirá los cielos a nuestro favor. Su nombre. Ahí está la clave. Pero pastora, hay 300
que Pedro bautizaba en el nombre de Jesús, no solo en el nombre de Jesús. Acuérdense esto. Pedro fue 100% puesto para los judíos y Pablo 100% para los gentiles. Y los judíos rechazaban al Mesías. No todos, pero la inmensa mayoría lo rechazaban. No creían que Jesús era el rey de los judíos. Y entonces Pedro tenía que invocar el nombre del Señor. Y no fue solo en el nombre de Jesús que bautizó, a las tres partes. Una en el nombre del Señor Jesucristo, otra en el nombre de Jesús y la otra en el nombre del Señor Jesús. Así que, claro, para la salvación es Cristo. Para la salvación es Cristo. Lo primero que dice, arrepentidos y convertidos y bautícense cada uno. ¿Cuáles son los pasos? Arrepentidos. Convertidos. Y bautícese cada uno. Digo, primero es las lágrimas de coco. No, un verdadero arrepentimiento. Y luego, obediencia. Amén. Amén. Y si hay obediencia, hay mucha. Y si hay obediencia, el Espíritu de Dios nos fortalecerá. Estará con nosotros el Padre, su Hijo intercediendo por nosotros y el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Y de esta forma veremos la gloria de Dios. Fuerte ese aplauso al Señor. Si el bautismo salvara, se condenó el malhechor. Sí. Porque no estaba bautizado. ¿Qué pasó con el malhechor que le dijo a Jesús? No te he bautizado, te echo al infierno. No. ¿Qué le dijo? Desde hoy te digo. ¿Y por qué alcanzó salvación? Porque se arrepintió. Y la pregunta es, ¿usted está en la cruz a punto de morir? Y entonces, ¿por qué hay muchos de aquí que están viejos y no se quieren bautizar? Son unos sinvergüenza. Santo. Eso es pecado también. Si el malhechor fue salvo, yo también, que tiene oportunidad. Hoy el 17 de julio se mete al agua si en verdad ya se arrepintió y recibió a Jesús. Y si no, hoy acepte a Cristo y recíbalo como su único y legítimo Salvador de su vida. Hoy te está en la Después no diga, nadie me dijo nada. Como dice, soldado avisado. No muere. No muere en la batalla. Y si muere es porque no creyó al aviso. No creyó a la. Así que hoy es el día que ha hecho el Señor. Amén. Hoy le voy a preguntar yo a ver qué me dicen para allá orar. El significado del bautismo. ¿Por qué me debo de bautizar? Por razón de obediencia. Amén. ¿El bautismo salva? No. Y si alguien tuviese una base bíblica, no la tiene nadie, porque no hay una porción que diga que el que se bautice será salvo y no necesita recibir a Jesús. No hay. A menos que usted agarre un pedazo de papel para engañar gente y se lo ponga entre medio de la Biblia. Y como hay gente como ustedes, muchos de ustedes que no leen la Biblia, o sí está dentro de la Biblia, pero no pertenece a la Biblia. ¿Oyeron? Tenemos que conocer Biblia. Amén. Jesús y Juan conocían Biblia porque dice hay que hacerlo para cumplir la justicia, lo que estaba escrito. Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y en qué nombre se debe bautizar? ¿Por qué? Porque así lo mandó Jesús. Porque en el bautismo de Jesús, ahí estaba, Ahí estaba. las personas. Y así lo mandó Y él. aunque lo quiera borrar, ahí estaban diciendo por ahí que Mateo 28, 19,
lo habían puesto los hombres. Pues entonces también pusieron los hombres cuando Jesús fue a la transfiguración. El monte de la transfiguración. Y ahí estaba el Padre y dijo mismo, no, también lo quieren borrar. Señor, lo reprenda. También quieren borrar cuando Esteban vio al Padre y a la derecha estaba al Hijo y él estaba lleno del Espíritu Santo. Lo quieren borrar. Quieren borrar este pasaje donde dice que el Padre le habló del cielo y que el Espíritu venía de Jesús. ¿Lo quieren borrar también? Que Dios tenga misericordia. Ojo, en los últimos tiempos levantarán falsos profetas y muchos se van a incrementar entre nosotros para querernos engañar. Pero hay de aquellos, hermanos, que se dejen engañar. Hay de aquellos. Por eso hay que andar bien despierto y leyendo la palabra y dejándonos guiar por el dulce espíritu para que el diablo no nos engañe. Fuerte se aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, aleluya. Póngase sobre sus pies, que nos vamos.